consumado es. Diga conmigo, consumado es. Y usted sabe que ese consumado es fue las últimas palabras que el Señor dio en la cruz del Calvario. Consumado es. Y meditaba yo en esto, y fíjese que Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida. A mí nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Me impactaba eso porque muchas veces, sobre todo, ¿verdad?, cuando no conocemos al Señor y de repente, alguna vez usted miró alguna película sobre la vida del Señor y usted no era cristiano, y verdad que usted se puso triste. Usted dijo: ay, pobrecito, y esos que lo mataron, dan ganas de ir a darles, ¿verdad? Pero al Señor no fue que lo llevaron a la fuerza, que lo mataron, hermano. Obviamente lo mataron, pero no fue que Él murió en contra de su voluntad, sino que Él dice: a mí nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Entonces, basándome en esa declaración que el Señor hizo, yo miro que toda su vida fue un sacrificio. Pero el pensamiento central que el Señor me pone hoy es que al Señor no lo sorprendió la muerte. Al Señor no le sorprendió, hermano, el día que Él murió, sino que Él sabía que tenía que morir. Él sabía que tenía que dar su vida. Y esto, hermano, es bien tremendo, porque a muchos los puede sorprender la muerte, ¿verdad? ¿Cuándo usted tiene planeado morir? Pues no están mis planes, dice usted todavía, ¿verdad? Fíjese que ahorita, el día de ayer o antier, no sé, hubo una masacre una vez más, hermano, en una de las cadenas más grandes de Estados Unidos, ¿verdad? En Walmart. Y quizás alguien llegó a comprar y dice que como le vieron cara de hispano tengan cuidado, hermano. Vaya, nosotros los que nos confundimos con los americanos, pues no tenemos ese problema. Pero le vieron cara de hispano, hermano. Imagine que a usted lo confundan con algún hispano. Fíjese que hermanos, llegaron y por no sé cuántos mexicanos murieron, los mataron. Pero yo lo que le quiero dejar en su corazón es que la gente salió a comprar algo. La gente salió a dar una vuelta quizá o a comprar algo a un lugar, y ahí lo sorprendió la muerte. Hay gente que toma un avión y ahí lo puede sorprender la muerte. Hay gente que está comiendo y ahí lo puede sorprender la muerte. Es decir, yo pienso que a la mayoría, no a todos, pero a la gran mayoría nos puede sorprender la muerte. Pero al Señor no lo sorprendió la muerte. Al Señor no lo sorprendió la muerte. Él sabía que tenía que morir, el día que tenía que morir, la hora que tenía que morir, el lugar donde tenía que morir, y también sabía que iba a resucitar. Para mí es algo tremendo, hermano. Fíjate que yo no había visto eso como lo he estado viendo. Y esto para mí es importante porque como el Señor sabía el día que tenía que morir, Él sabía que tenía que realizar una tarea, porque había un día señalado para la muerte del Señor. O sea que el Señor sabía cuánto tiempo le quedaba en la tierra, cuánto tiempo tenía. Por eso el Señor muchas veces no dormía. Por eso el Señor muchas veces caminaba a grandes distancias, no se detenía. Un día le preguntaron al Señor y Él dijo: hasta el día de hoy mi Padre y yo seguimos trabajando.
El Señor no se detenía, predicaba por días, horas, hermano. Andaba llevando la palabra, sanando enfermos, capacitando a sus apóstoles, delegándoles, instruyéndoles, hermano, porque el Señor sabía el día, cada día que pasaba, el día de su muerte se acercaba. Cada día que pasaba, el día que él tenía que ir a la cruz se acercaba. Y por fin llegó ese día. Y cuando llegó ese día, el Señor dijo: consumado es. Consumado es. Pero eso nos habla que nosotros, que no tenemos en nuestros planes morirnos, nos podemos ya no morir, porque el que tiene a Cristo tiene vida eterna. Pero sí se puede dormir, porque dice: ya no morimos, sino que dormimos. Pero como que viene siendo lo mismo, ¿verdad? Nos separamos del cuerpo. Pero nadie, es que yo no miro. Mire cómo viven esas personas que les dicen: mire, le quedan 3 meses de vida, o que ya están avanzados en edad y ya ven la muerte de cerca. ¿Cómo viven ellos? ¿Qué consejos dan? ¿Qué es lo que piden? Dice que muchos de ellos quieren ver a sus familiares, quieren abrazarlos, besarlos, quieren tener tiempo. ¿Por qué hasta de último? ¿Aló? Entonces, basándonos en esto, ¿sí me entendió el pensamiento que al Señor no le sorprendió el día de su muerte? El Señor decía, sabía que en la fiesta de la Pascua tenía que morir. Y el Señor sabía el lugar. Al Señor no le obligaron a cargar la cruz, Él cargó la cruz. Al Señor no le jalaron sus brazos y le puso la rodilla a un romano ahí para que él no moviera su mano por el clavo que le iban a poner. No, Él puso su mano, porque Él dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nosotros tenemos que aprender del Señor, y deberíamos de pensar mucho en el día de nuestra muerte. No, hermano, yo estoy esperando el arrebatamiento. Ya somos 2. ¿Cuántos están esperando el arrebatamiento? ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Pero así sinceramente, ¿usted cree que se va a ir? Yo pregunto, pues. Usted tiene una vida consagrada y ya leyó todas las cartas que el Señor le dio en su palabra. Ya se ganó por lo menos unas 20 almas para Cristo. Hermano, ya usted le pidió perdón, no tiene clavos con nadie. O sea, usted está listo para irse entonces, o todavía tiene cositas así pendientes. Todavía debe por aquí, debe. Bueno, sigamos. Nosotros deberíamos de vivir pensando en eso, porque nuestra mentalidad sería muy diferente. ¿Cómo vivir antes de morir? Por eso, ¿será que el Señor, hermano, perdía el tiempo en otras cosas que no eran importantes, si Él sabía que le quedaba poco tiempo? Si Él sabía que la tarea que tenía que realizar, hermano, ya estaba ahí. Déjeme arreglar esto. Él sabía que la tarea que tenía que realizar estaba a las puertas, que el día de la muerte estaba a las puertas. Ahora, dice la palabra del Señor en Juan capítulo 19, verso 30. Mire qué tremendo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu.
La última frase que el Señor dijo fue: consumado es. Y luego entregó su espíritu. Mire qué tremendo, que no dice, o sea, que fue en el momento en que Él lo dispuso, entregar el espíritu. Entregar el espíritu. Me llamaba la atención que esa palabra consumado es una palabra en griego, se dice teleo, y yo te leo ahorita lo que significa teleo. Pero miren lo que significa consumado: terminar, terminar, completar, ejecutar, concluir, descargar una deuda. Mire qué impactante. Usted sabe que el Señor en la cruz del Calvario pagó la deuda de tus pecados y de mis pecados. Pagar, satisfacer, eso significa consumado, satisfacer. Es decir, que el sacrificio del Señor fue agradable delante del Padre, fue acepto delante del Padre. Satisfacer, acabar, consumar, cumplimiento, cumplir, meta. El Señor no lo sorprendió el día de su muerte. Él caminaba en pos de una meta. Hoy nuestras metas son puras metas seculares, puras metas terrenales. Una mi casa, un mi avión, un mi barco, una mi moto, una mi esposa. Hermano, solo. Y qué bueno, pero ¿y las metas espirituales? Me consagro más, esta semana sí me ministro, esta semana sí voy a ayunar más, esta semana voy a orar más, me voy a meter más con el Señor, me quiero ir con el Señor. Metas espirituales. Caminar en pos de una meta. El Señor caminaba en pos de una meta, porque Él sabía el tiempo que le quedaba. Luego dice fin. Consumado es fin, se terminó. Propósito, es decir, que el Señor, cuando está en la cruz del Calvario, está diciendo: yo he cumplido el propósito por el cual vine del cielo a la tierra. Resultado. Hermano, es que es impactante. ¿Sabe qué? Ayúdeme y dele un aplauso al Señor, al hermoso Señor Jesús, que en la cruz del Calvario Él dice: consumado, ya está todo pagado, ya terminé mi propósito, terminé la meta, he pagado la deuda. Hermoso. Pero eso fue en el final de la carrera. Él sabía que tenía que llegar ahí. Él sabía que tenía que cumplir eso. Sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, pero me preparaste un cuerpo, le dijo el Señor al Padre. Ahora, bien tremendo, porque el apóstol Pablo nos da en la carta a Filipenses un amplio panorama, pero hacía grandes rasgos de lo que fue el camino del Señor. Yo le mencioné en el texto anterior el final, pero para poder ver el final hay que ver el principio. Y en el principio, hermano, usted sabe que estamos hablando ahí de que el Señor en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Pero el sacrificio del Señor estaba planeado desde Génesis, o desde antes de la fundación del mundo, hermano. Dice que Él es el cordero inmolado, preparado antes de la fundación del mundo. Ahora en Génesis, cuando el hombre pecó, cuando el hombre falló, cuando el hombre le abre la puerta al pecado, ahí, hermano, el Padre dice: ¿a quién enviaré y quién irá por mí? Y el Cordero de Dios le dice: heme aquí, envíame a mí para hacer tu voluntad. He venido, dijo el Señor. Yo lo que le quiero dejar en su corazón, y se lo voy a estar repitiendo todas estas 3 horas que vamos a estar aquí,
que el Señor no se preocupó el día de su muerte. Él sabía, él caminaba hacia ese día. Él caminaba hacia la cruz del Calvario. Todos los días del Señor eran camino a esa cruz, eran en pos de ese día. Y cuando llegó ese día, el Señor dijo: consumado es, terminé. Yo le estoy hablando de algo que para mí es importante, es impactante. O sea que el Señor no vivía por vivir. No caminaba y decía: ¿a dónde vamos hoy? Ah, no, allá en Nazaret hay mucho calor, mejor vámonos ahí a otro lugar. No, el Señor sabía, estaba agendado, tenía citas específicas. Por ejemplo, la cita que tenía con aquel que se subió en el árbol, ¿cómo se llamaba? Zaqueo. Dice que el Señor llegó y se paró justo debajo de ese árbol. ¿Sería casualidad? No, el Señor tenía una cita con Zaqueo. El Señor, hermano, ¿será que pasó ahí de casualidad cuando los pescadores estaban limpiando sus redes? No, Él les dijo: vengan en pos de mí. Él caminaba hacia ese día, pero el apóstol Pablo nos da un amplio panorama de toda la carrera del Señor y utiliza eso para que nosotros hagamos lo mismo. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros, dígale al que está a su lado, en ti, dígale, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y nos empieza a decir: el cual, aunque existía en forma de Dios. Nos está hablando del Rey de Reyes, Señor de Señores, del que está sentado en el trono, del Dios, del Verbo. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No digo: bueno, vamos a enviar un querubín, vamos a enviar un arcángel, vamos a ver qué envía. No, Él dijo: yo voy, yo mismo voy. Él fue, Él vino. Y dice: no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Mire, el sacrificio del Señor no empezó en la cruz del Calvario, no empezó con el primer látigo que le dieron, no empezó con el primer golpe que recibió, empezó en los cielos. Empezó Él despojándose. A Él nadie le podía quitar sus atributos, nadie le podía quitar su poder. Él mismo empezó a despojarse a sí mismo y tomó forma de siervo, dice. Hermano, y nosotros ni servir queremos a veces. Pero el que no sirve, hermano, no sirve. Por eso dice: haya pues en Cristo esta actitud. Hermano, si el Señor sirvió, nosotros tenemos que servir. Perdóneme, nosotros tenemos que servir. ¿Qué dice alguien que no sirve en la iglesia? Yo no sirvo. No, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y mire, siguió. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Y ahí el Señor nos enseña, hermano, una cosa es humillarse uno y otra es que lo humillen. Es mejor humillarse uno a sí mismo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. O sea que ni siquiera lo obligaron a Él. Él mismo se hizo obediente. Hermano, ¿quién es más sabio? ¿José, el esposo de María, o Jesús? ¿Quién es más poderoso? Sin embargo, dice ahí en los evangelios que él se sujetaba a sus padres, se sometía a las autoridades, era obediente y fue obediente hasta la muerte.
y muerte de cruz. Y ahí nos da un amplio panorama de toda la carrera que el Señor hizo para llegar a ese consumado es, consumado es. Pero nosotros mismos debemos de tomar esa actitud. Así que el pensamiento central, se lo repito una vez más, a Jesús no lo sorprendió la muerte. Él no dijo, ay, me agarraron y cómo me voy a escapar de aquí. No, él caminaba en pos de ese día. Él iba, porque la meta era llegar, hermano, a ese monte y clavar ahí una cruz y dar su vida por ti y por mí. Bueno, el enemigo pensó que lo estaba matando y no sabía que con la muerte de él lo estaban matando a él, porque el Señor dijo, muerte, yo seré tu muerte. Ahora, esto nos habla de un proceso, hermano. La Biblia dice en Mateo capítulo 3 verso 14, mas Juan, cuando el Señor se bautizó, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Pero ¿quién se bautiza? El pecador. ¿Quién se bautiza? El que se ha arrepentido de sus faltas. Pero el Señor no tenía pecado, no tenía falta. Sin embargo, él estaba cumpliendo todo. Y aún eso, hermano, ahí el Señor se bautizó por los que nunca lograron bautizarse. Porque en el Señor estamos, Él nos complementa en todo. Lo que te falta, si algo te falta, el Señor lo suple. El Señor lo sustituye, así como sustituyó tu vida en la cruz del Calvario. Porque, perdóneme, no se enoje conmigo, al que tenían que crucificar era a usted y era a mí, a los pecadores. Pero el justo murió por los pecadores, para que los que somos pecadores vivamos por su justicia. Ahora, Jesús empezó, hermano, no negándose, sino que él mismo se sometió en una vida de obediencia. No, bautizame. Bueno, hay gente que tiene años convertidas. Bueno, a ver si serán convertidos, ya pensándolo bien, y nunca se quieren bautizar. Y no quieren hacer el siguiente paso después de haber creído. Y el Señor lo hace. Y el Señor se bautiza. ¿Y qué pasa cuando el Señor se bautiza? Dice que en ese momento se oyó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, caminar en una vida de obediencia, y que el Padre diga, este hijo que tengo está caminando en obediencia y me está complaciendo como está viviendo. Pero muchas veces nosotros vivimos para nosotros y no vivimos para el Señor. Aunque no diga amén. Porque usted no piensa en el día que se va a morir. Porque usted no medita que un día va a tener que entregar los tenis si el Señor no ha venido. Y si no está bien consagrado, no se va a ir en el arrebatamiento y de todas maneras va a tener que morir en la gran tribulación. Yo sé que no son buenas. Yo sé que a usted le gusta oír unción de carro nuevo, unción de casa nueva, unción de novia para los solteros. Esos son los mensajes que a usted le gusta oír. Pero este mensaje es más trascendental, porque si usted no oye este mensaje, no se va a ir con el Señor. Entonces mejor le damos durito a la carne un poquito, ¿verdad? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, el Señor se bautizó. Y hermano, la pregunta aquí es, usted está oyendo la voz del Padre que dice, mi hijo está caminando como a mí me gusta y me agrada. ¿Ya oyó usted esa voz? No. Verá, hermano, a veces lo que oímos del Señor es pura paciencia. Mi hijo, ya no hagas eso. El Espíritu Santo redarguyéndonos. Ya no, ya te sané, ya no volvás ahí otra vez. Ya te perdoné ese pecado, no vayas otra vez. A veces esa es la voz que oímos y no escuchamos la voz que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Aló.
No me deje solo, hermano, hombre. Fíjese que también el Señor, estamos viendo el recorrido del Señor. Al Señor lo trataron de tumbar con las tentaciones. Hermano, así como a usted, solo que usted sí cae, yo sí caigo. En cambio el Señor fue tentado en todo, pero en nada pecó, en nada cayó. Qué lindo el Señor. Pero dice la Biblia, hermano, entonces Jesús fue llevado, miren, no fue Satanás, fue el Espíritu el que lo llevó al desierto. Y el Espíritu Santo nos tiene que llevar a nosotros al desierto. Y en el desierto dice, para ser tentado por el diablo. Mire qué impactante esto, porque todos tenemos que ser probados y aprobados. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre, vino el tentador. Si eres hijo de Dios, le atacó la identidad. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, ¿cómo que si eres hijo de Dios? Hermano, y a veces nosotros comenzamos a dudar de lo que somos. Comenzamos a dudar de la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida. Hermano, si hay algo que yo no dudo, es que soy hijo de Dios. A mí me compraron en la cruz del Calvario. Yo valgo la sangre del Cordero de Dios. Quizás no soy el mejor de los hijos. Lejos estoy, hermano. Yo estoy así como usted. ¿Se ha dado cuenta? Pero Dios tuvo misericordia de mí. Pero ahí lo que me enseña es que yo tengo que vencer mis tentaciones. De repente a mí no me da tentación, hermano, la cerveza, ni siquiera el cigarro, ni siquiera la música del mundo, pero pueden ser otras cosas. Yo tengo que batallar con las tentaciones que vienen a mi vida, porque el Señor, hermano, nos enseña que Él enfrentó las tentaciones. Al Señor lo trataron de tumbar. El diablo le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Mira, no tienes que ir a la cruz, no tienes que ir a ese día, no tienes que morir. Yo sé que veniste por el mundo, yo sé que veniste por los reinos, pero yo te los voy a dar a ti antes, sin que te esfuerces tanto. Pero el Señor le dijo, no. ¿Cómo así? Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. No, pero mira, convertí esas piedras en pan. Convertir las piedras en pan es como cuando usted, es como cuando Abraham tuvo un hijo de su carne y no esperó en la promesa del Señor. A Abraham le dijo el Señor, te voy a dar un hijo, pero no le dijo cuándo. Y pasaron los años y al ver que no había ningún hijo, convirtió la piedra en pan. Tuvo un hijo de su carne. Y eso es cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera y no esperamos en el Señor. Pastor, es que ya me voy, sí me voy, este año sí me voy. Si te vas porque el Señor te lo dijo o porque tu carne lo quiere así. No, pastor, esta muchacha sí va a ser mi esposa. ¿Es la que Dios te puso o es tu carne la que la quiere? No, pastor, este trabajo que tengo sí me va a bendecir. ¿Este te lo dio Dios o es tu carne la que la convirtió esa piedra en pan? Porque nosotros, el diablo nos dice, tú tienes el poder de convertir las piedras en pan, pero el Señor dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, yo tengo que vivir no por lo que yo quiero, sino por lo que Dios dejó en su palabra. Entonces el Señor nos enseña que el enemigo, hermano, yo le tengo, mire este mensaje, en vez de ponerle así, consumado es, le hubiera puesto un mensaje más las noticias. Because I have a bad news for you. Ahí sí me entienden las patojas. Preach, pastor, dice. Cuando me aprenda otra frase se las digo también. Pero
hermano, yo tengo malas noticias para usted, y la mala noticia es que usted va a ser tentado. Ahora, ¿quién quiere ser tentado? Nadie. ¿Quién quiere ser llevado al desierto? Nadie. Pero hermano, tenemos que enfrentar las tentaciones, tenemos que ir a nuestros desiertos, tenemos que atravesar, porque hermano, no se queda así. La Biblia dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, pero si usted sigue leyendo, cuando regresó del desierto dice, y regresó en el poder del Espíritu. Es que lo que el Señor permite en la tentación, en los desiertos, siempre va a ser para fortalecerte. Pero a veces queremos tener una vida cristiana así muy, muy suave, hombre. O en medio de una tentación caemos, hermano, y ya nos tiramos al mundial. Pero al Señor lo tentaron, y Él enfrentó la tentación y Él venció la tentación. Y cuando Él dice que nosotros íbamos a hacer cosas como Él, también se refiere que usted ahora puede vencer la tentación. Yo puedo vencer la tentación, porque ya no somos esclavos del pecado. El Señor nos libertó del pecado. Cuando le venga la tentación, te reprendo, diga usted, reprendo en el nombre de Jesús. Pero batallar no es fácil, hermano. Imagínese usted bien enojado, que tal vez el enojo es lo que le ha quitado muchas bendiciones. Reprenda, me reprendo, digo, o sea, está bravo, repréndase. Porque tenemos que vencer la tentación. Aló. Otra cosa que hizo nuestro amado Señor. ¿Cuántos aman al Señor, hermano? Fíjate que no buscó a los mejores. Y por eso usted está aquí, hombre. Por eso es que yo estoy aquí. A mí la traba en la lengua a veces, hermano. Hermano, yo ni siquiera puedo decir, me escogieron porque Evozona la que tengo. No, hombre, los gallos se me salen. A mí me escogieron por ser malo, por no servir, por no cumplir ningún buen requisito. Hermano, rechazado aún desde el vientre de mi madre, enfrentando un montón de situaciones adversas, entregado a la maldad, hermano, un montón de cosas. Pero Dios me escogió a mí y tuvo misericordia de mí. Y cuando yo lo miro a usted, digo yo, si no solo era yo el chueco, hombre, habemos varios. ¿O usted está aquí por bueno o no? ¿Cómo dice la gente que había un ladrón en la cruz? Uno bueno y uno malo, dicen. Los dos eran malos. Tal vez uno era bueno para robar y el otro era malo para robar, pero los dos eran malos, pecadores. Aquí, hermano, nosotros somos los que estamos a la par del Señor. Nosotros somos los malhechores, nosotros somos los pecadores. Sin embargo, tan lindo el Señor que no buscó los mejores. O tal vez me puede corregir aquí un astronauta, un científico. ¿Hay algún científico aquí? ¿Hay alguien aquí que hable por lo menos 3 idiomas? Sin contar el cachical, ese no cuenta, ese es dialecto. Ni siquiera el idioma nuestro aprendimos bien. Ni siquiera hablamos bien español. Medio hablamos inglés. Y a veces ni siquiera lo hablamos bien. A veces estamos más aprendiendo, mejor no le digo nada. Pero el Señor se rodeó de hombres imperfectos con muchas limitaciones. Hombres y mujeres inexpertos, incultos, del vulgo, dice, hermano, que eran. Los escogió el Señor. Es que el Señor escogió lo peor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos,
Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hermano, el Señor no escogió lo mejor, escogió lo peor. No vino a buscar los mejores, sino que escogió imperfectos, pero para perfeccionarlos. Porque para que no digamos la obra que hicimos el Señor y yo. ¿Cómo no, chon? Me gané tantas almas, dice uno a veces. No, hermano, usted y yo, hermano, si algo bueno hemos hecho es por pura misericordia de Dios. Si algo bueno ha hecho es porque Dios se lo ha puesto en usted. Si usted puede amar es porque conoció el amor. Si es paciente es porque conoció la paciencia. Pero hermano, no, hombre, nada bueno éramos. Y sin embargo el Señor te escogió a ti, me escogió a mí. Y trabajó con nuestras debilidades. El Señor no busca perfectos, el Señor está haciendo perfectos. Tuvimos una actividad de varones, hermano, hace un par de semanas. Y le compartí a los hermanos que dice la Biblia: hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Preguntan ahí el sabio: hombre de verdad, hombre que no le falte nada, hombre genuino, ¿quién lo hallará? No hay. Y busqué en la Biblia, hermano, alguno y no había. Y de repente me encontré que sí había uno al que le dijeron: tú eres un hombre de verdad. ¿Y sabe a quién le dijeron: tú eres un hombre de verdad? A Jesús. A Jesús le dijeron: tú eres un hombre de verdad. Entonces, hermano, el Señor trabajó con nuestras debilidades. El Señor está trabajando con nuestros errores. Dice en Juan capítulo 21 verso 17: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? ¿Usted negaría al Señor? Lo mismo dijo Pedro. No, dijo: hasta mi vida estoy dispuesto a dar. Y los negó. Así que hay varios Pedros aquí. Sin embargo, el Señor dijo: no, yo no puedo dejar a mi Pedrito así, porque el enemigo lo estaba bombardeando. Dice que cuando usted mira que Pedro negó al Señor, hermano, y cantó el gallo, no sabemos si era un kikiriki que andaba por ahí o era uno que daba la hora y le decían el gallo, no sabemos. Pero el Señor le dijo: antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y cuando lo negó la tercera vez, hermano, cantó el gallo. Y dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Amargamente dijo: yo sí que no cambio, yo sí que no merezco nada, yo sigo siendo el mismo, me caigo mal, me avergüenzo de mí mismo. Es que me da ganas hasta de darme, decía Pedro. Hermano, y lloró, y el Señor tan lindo que dijo: yo no puedo dejar a Pedro ahí así como está. Y se le apareció resucitado y 3 veces le pregunta si lo amaba. Le estaba restaurando las 3 veces que le falló, le estaba restaurando el amor. Y en la tercera vez le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, hijo de Jonás. Aunque él se puso triste la tercera vez, y le dice: tú, Señor, tú lo sabes todo. ¿Cuántos saben que el Señor sabe todo? Hermano, eso es algo profundo. El Señor sabe tu pasado. El Señor sabe lo que estás pensando en este momento. El Señor sabe qué vas a hacer mañana. El Señor sabe que no te bañaste hoy. Amén. Nadie dijo: entonces todos se bañaron. Hermana, miren, el Señor sabe todo. El Señor sabe si usted le ha fallado. Contésteme así, sea machito o machita.
El Señor sabe si usted le ha fallado. Pero aquí va más gruesa la cosa. El Señor sabe si usted le va a fallar. El Señor sabe. El Señor sabe que dentro de un día, de un mes, una semana, un par de horas, un año, usted le va a fallar. Y le va a fallar feo. Y va a meter las extremidades. Y usted todavía no lo sabe y el Señor ya lo sabe. Y usted no quiere hacerlo y el Señor ya lo sabe. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos quieren fallarle al Señor en una semana? Yo no, Señor. Otros te podrán fallar, pero yo no. Bueno, antes que el gallo cante, no una, 3 veces me habrás fallado. Y el Señor ya lo sabe. He knows. Así se dice. O he knows. Bueno, el Señor sabe, hermano, sabe. Tú no sabes en qué problema te vas a meter, en qué lío vas a estar en una semana, en un año, en un mes. Tú no sabes, pero el Señor ya lo sabe. Sin embargo, Él está trabajando con tus debilidades. Y aunque tú no lo sepas, Él sí lo sabe. Y aunque tú no lo sepas, y Él sí lo sabe, te escogió y no te desecha. Y quizás el Señor le dice hasta a los ángeles: miren, miren, miren cómo predica, miren cómo les predica a los hermanos, y en un mes me va a estar fallando. Miren a Huguito cómo está ahorita ahí, les está dando duro a los hermanos, y en un mes va a estar ahí orando. Tal vez soy yo. Mírenlo cómo está ahí. Sin embargo, el hecho que yo le fallo, porque yo le fallo al Señor, hermano, y cometemos errores, y yo sé que los voy a seguir cometiendo, porque todavía no le he visto a Él, porque hasta que le mire a Él, lo imperfecto en mí dejará de ser. Y a usted también le pasa igual. Sin embargo, el Señor no dice: mira, quítenlo ahorita porque me va a fallar. No, el Señor, hermano, sabía que Pedro le iba a fallar y se le apareció otra vez y le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Esto nos habla, hermano, que el Señor te escogió y sabe que le has fallado, sabe que le vas a fallar, pero el Señor no te desecha. El Señor no se aparta de ti. Eso que el Señor sepa todo no le impidió a Él no escogerte, sino te escogió. Te escogió. Dijo: perdón, ¿hay alguien aquí que se haya apartado del Señor algún tiempo? Que se haya ido a echar un sucolazo al mundial, a ver las pirámides de Egipto, a saludar a Faraón. ¿Ah? ¿Hay alguien aquí? ¿Y te echó el Señor? ¿Y por qué está usted aquí? Por la misericordia de Dios. Y porque Él fue el que te escogió a ti y está trabajando con tus debilidades. Ah, bendito Dios. Mire, ahora, el Señor sabía y caminaba en pos de la cruz y experimentó la traición. El Señor sabía quién lo iba a traicionar. ¿Sabía quién era Judas? Ay, hermano, usted no me está ayudando, fíjese. No, usted no me está ayudando, le estoy diciendo. ¿Sabía quién era Judas? Dice: no fui yo el que los escogió a todos ustedes, y sin embargo en medio de usted hay un traidor. Hermano, mire qué confianza la que tenía Judas, que cuando el Señor le servían su platito de comida, el Señor agarraba su panito, lo mojaba, comía, y Judas agarraba pan en el plato del Señor. Señor, ¿te puedo quitar ahí un poquito de esos frijolitos? Dale, Judas. Mire qué confianza, agarraba su pan. Yo a la única que le permito que toque mi comida es a mi esposa.
A la única. O que yo pueda comer de su plato y ella de mi plato. Imagínate que usted llega, pastor, no se va a comer. Que quite esas manos de ahí. Cochino, no le enseñaron educación en su casa. Hermano, o si usted ni cuenta me doy y lo mete, se me quita el hambre. Digo, dele todo, hermano, dele todo. Pero el Señor no. El Señor, hermano, ahí Judas mojando su pan en el plato del Señor, comiendo, porque era algo profético, que aún el que comía con él en el plato le iba a entregar. ¿Y el Señor sabía, sí o no? Sabía. Y experimentó la traición. ¿Le dolió? Le dolió. Le dolió. Pero él no dijo, no, quítame a Judas, Padre, porque este me va a traicionar. No, ahí déjenlo. Ahí déjenlo. Juan 13:18. No hablo de todos vosotros, dijo el Señor. Yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su carcañal, que era el Salmo 41:9, una profecía que se tenía que cumplir. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis todos limpios. Jesús sabía que iba a ser traicionado, pero eso no lo detuvo en su propósito. No le dio miedo ser herido. No conoce gente que algo le hicieron en la iglesia. Me voy, hoy sí me voy. O alguien le hizo algo, hermano. Pastores que me hicieron algo. ¿Quién fue, Kiko? ¿Quién fue? Fue don Ramón. Y quieren que venga doña Florín, quieren que el pastor venga, le toque la puerta, ¡pah! Le cachetea a don Ramón. No, hermano. No. El Señor nos dice que nosotros tenemos que experimentar traiciones. A veces uno le dice, uno piensa, hermano, como dijo alguien, Señor, cuídame de mis amigos, porque de mis enemigos me cuido yo solo, porque el enemigo ya está declarado. Pero a veces uno le dice, vos cuídame la espalda, le dice al otro que está detrás. Cuando siente, ¡pah!, le mete la espada de la traición. Y a veces uno dice, no, no se puede, esta iglesia o los hermanos ahí son una cosa, dicen que son una cosa y son otra, me hicieron esto. Mi hermano, al Señor le hicieron cosas peores. Y por eso Él no tiró la cruz, o no dijo, ¿sabes qué, Padre? Mejor llévame, hay que miren ellos cómo salen. No, Él experimentó la traición y eso no le impidió de seguir caminando en pos del día de su muerte, hermano. Ah, bendito Dios. Pero nosotros queremos que no nos toquen, que no se metan con mi esposa, que no se metan con mis hijos. Hermano, yo he visto cómo ustedes me han tratado a mi familia. No, ustedes no. Hermano, yo he visto a veces cuando a mi esposa le hacen cosas y yo no me meto. Tiene que pasar por eso. Tiene que pasar. Yo he visto si a mis hijos les hacen algo, tienen que pasar por ahí. Tienen que pasar. Porque si el Señor pasó por ahí, nosotros tenemos que pasar por ahí. ¿Y qué actitud tenemos que tener? La que hubo en Cristo Jesús. Aló. Pastor, yo estoy con usted hasta que Cristo venga. Vamos a trabajar en la obra. Hermano, antes yo les creía. No, hombre, sí, qué bonito se oye. Aleluya, decía yo, hombre, que el Señor envíame unos 10 así por lo menos. Hermano, y a la hora es la hora. A la hora es la hora. Dios mío. Pero ¿qué puedo hacer yo? Ahí sí que, como dice el gallo, kikiriquiar. ¿Qué puedo hacer? A mí el Señor me dijo, te van a traicionar.
te van a herir. Pero, ¿sabe qué digo yo? Yo no he muerto por nadie en la cruz del Calvario. El que murió en la cruz fuiste tú, Señor. El que los compró fuiste tú. Y si hacen algo bueno es para ti. Y si pues no hacen nada bueno, pues, yo solo te sirvo, Señor, digo yo. Bueno, yo no he muerto por usted. A mí el Señor me puso como pastor para pastorear. Pero usted se debe a Cristo Jesús. Pero va a experimentar traiciones. Si no, llame a ver cuánto tiene en Guatemala de dinero. O en Honduras. O en El Salvador, yo no sé. No, pastor, yo tengo tantos terrenos a nombre de mi cuñado. Dice, ¡ala! Es que digo yo, bueno, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Hermano, en la iglesia van a haber clavos. En la iglesia van a haber problemas porque hay gente problemática. En la iglesia van a haber imperfecciones porque hay gente imperfecta. En la iglesia va a haber pecado porque hay gente pecadora. Pero eso que no te impida, es como que alguien diga, me voy porque ahí son pecadores. Es como que llegue un cuate que se está muriendo al hospital y encuentre un montón de, no, yo me voy porque aquí hay muchos enfermos, va a decir él. Claro que somos pecadores, pero estamos en manos del médico divino y el Señor está trabajando con nosotros, hermano. Y el que empezó la obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Pero quiere que usted camine, que usted diga, no, yo tengo que caminar en base a un propósito, en base a un plan. No porque alguien me hizo una cara voy a dejar de servir. No porque alguien me hizo algo voy a dejar de congregarme, hermano. Porque alguien me hizo algo. No, hombre, Dios guarde. Si ese alguien no murió por mí, el que murió por mí es el caballero de la cruz del Calvario. Yo voy a dejar de predicar porque no vino fulano de tal, o no vino sutano, o porque vinieron 5, porque vinieron 10. No, hermano, yo voy a predicar porque el Señor me llamó a eso. No, ya no predico, Señor. Mira, se me duermen como 4. Ya le gané a Pablo. A Pablo 1 se le durmió y yo solo en eso le gano a Pablo. Yo no voy a dejar de predicar por los que se duermen, irrespetuosos de la palabra. Duérmase cuando está manejando el camión en el trabajo. Ay, caso y bruto, dice uno, ¿no? Pues así como pone atención allá, ponga atención a la palabra del Señor. Duérmase cuando está en el restaurante trabajando con esos cuchillos bien filosos. Ahí duérmase. No, ¿verdad? Pero yo no voy a dejar de predicar por los que se duermen o por los que se salen. Por los, ¿cómo le llaman a los que cuidan los lugares? Security, aquí, hermano. Security, está bueno. Yo no voy a dejar de predicar por los de seguridad que se salen a cara. No. A mí me dieron un pan para entregarle a una iglesia que es la novia, la que va a ser arrebatada, la que está esperando la venida del Señor. Y eso es lo que voy a hacer. Yo molesto a los hermanos, a los que vienen tarde, los molesto y les digo, cuando ellos vienen el culto ya empezó, le digo, hermano, discúlpenos, empezamos porque pensamos que no iba a venir. Ya no lo podíamos esperar tanto, tuvimos que arrancar, discúlpenos. No tenga pena, pastor, estuvo bueno, me dice. Pero yo molestándolos. Pero yo sé, hermano, yo sé que tuvieron algún compromiso. La película se extendió un poquito más. Pero te van a traicionar.
van a hablar de ti y no muy bien. Mira, ese hermano no sirve bien, pastor. Mira, ese hermano lo que dijo, pastor. Mira, ese hermano lo que está haciendo, pastor. Y a veces van a hablar cosas que no son ciertas. Pero ¿y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Vas a dejar de seguir al Señor? ¿Vas a dejar de caminar en pos de ese arrebatamiento glorioso porque alguien habló mal de ti? No me venga con cosas, hermano. El Señor nos enseña. Él no dijo, a mí me van a traicionar. Y Él siguió. Más le dijo al que lo iba a traicionar le dijo, lo que has de hacer, hazlo ya. Dale. Vas a meterme la espada en la espalda, metela. Mira, hasta me pongo así, dijo el Señor. Dale, que eso tiene que pasar. O sea, el Señor no lo sorprendió el día de su muerte. ¿Seguimos aquí? El Señor sabía de su muerte. El Señor sabía el día, la hora. ¿Cuánto le gusta que le celebren su birthday? ¿Ah? Hermano, yo antes, fíjese, mire, era el único día que me regalaban una mi pelota, de esas de plástico de a 25 centavos. Allá, así, mire que hasta me la envolvían así, era una, ¿qué será? Decía yo, ¿qué será? Ese día me regalaban 50 centavos, de repente se aparecía un tío y me, hoy es tu cumpleaños, tenés una tuchoca, una cora. Ese día mi mamá hacía un esfuerzo, me compraba zapatos, me compraba pantalón y me compraba camisa, calcetines los mismos. Mire hermano, yo me ponía en el calendario, puchis, faltan 300 días para mi cumpleaños. Faltan 200, faltan 100, faltan 50. Man, yo así era. Faltan 10 días. Y yo lo decía como para que oyeran. Mañana es mi cumpleaños. Hermano, entonces yo sabía cuándo iba a cumplir años. Y contaba. Pero le digo eso porque el Señor sabía el día que iba a morir. Sabía el día que tenía que ir a la cruz. Y el Señor decía, faltan 100 días. Faltan 90 días. Faltan 40 días. Faltan 10 días. El Señor sabía el día de su muerte. Y comenzó a enseñarles. Comenzó a enseñarles a ellos. Miren, es necesario que al Hijo del Hombre le es necesario padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes. El Señor sabía, por los escribas, y ser muerto. O sea, me van a matar y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro tomó aparte y comenzó a reconvenirle y le dijo, no, Señor, que no te pase esto así. Pero él, volviéndose, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, ¿dónde hay que poner la mira? En las cosas de Dios. Hermano, perdónenme, pero ya le digo, malas noticias le traigo. Hay un día para la muerte de cada uno de nosotros. Si el Señor no viene, vaya, supongamos que el Señor venga en 100 años, ¿quién de los que estamos aquí va a estar? Yo por fe, dice alguien que tiene ya 60. No, hombre, usted si mucho le quedan. No. Usted hasta aire está robando. No. ¿Quién va a estar? Si dice que los fuertes, los que se cuidan, entre 70 y 80. Pero usted que entra al pan, a las tortillas, pan con café, hermano. Y yo le digo porque como es el pastor son las ovejas. Dios mío. Yo me tiro al suelo y yo pido que me levanten.
No soy como esos que se levantan, no, yo digo, help. Son mal. Y si me levanto, hermano, ahí voy. Y antes yo no era así. Ya me estoy viendo algunas canas. Es decir, que si el Señor viene, va, no, 50 años pues. 50 años, porque para el Señor 50 años es como que Él diga, en 2 minutos voy. Para el Señor es como que diga, en 1 minuto llego. Y para nosotros son 50 años. El Señor dice, yo ya estoy a la puerta. Pero para que Él salga, para nosotros pueden ser 60, 70 años. O puede ser mañana. Porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero así sinceramente, hermano, si el Señor no viene, perdóname, lo vamos a tener que velar con café y pan. Y vamos a estar ahí todos, Dios te salve. Ah, no, es allá, no, ¿verdad? Vamos a estar ahí todos, hermano. ¿Qué pase, fulano? Fue un gran hombre. Fue un gran amigo. Porque todos los que se mueren fueron buenos. Mire, vamos a tener que dar cuenta, ¿sí o no? El Señor sabía el día y lo que le iba a acontecer. Y eso no lo desanimó. Él siguió. Ay, hermano, voy avanzando, voy avanzando. Jesús camina en pos del cumplimiento del plan. Lucas 18:31 dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí, subamos a Jerusalén. Subamos. Y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Había un camino profético. El Señor decía, dijo el profeta que te tiene que pasar esto, amén. Dijo el profeta que te tiene que pasar esto, amén. Y ahí va el Señor marcando las pisadas proféticas. Y luego dice en el verso 32, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Mire, el Señor hasta eso sabía. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. El Señor caminaba en pos de ese día. Y llegó a la cruz y dijo, consumado es. Ya se cumplió todo, ya está pagada la deuda. Ya he cumplido mi propósito. Ven y ayúdame, solo para que los hermanos vayan pensando que ya casi termino. Pero no le digas a nadie. Ay, hermano, es que realmente démosle un aplauso al Señor, hermano, por ese sacrificio maravilloso. Llevó el pecado de muchos. El Señor, cuando cargó la cruz, sabía que estaba llevando el pecado de muchos. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. ¿Y qué era lo que estaba escrito? Fue contado entre los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, y eso es que iba a ser crucificado junto a pecadores. La muerte del Señor fue una de las muertes más terribles. Fue muerto como lo peor. Crucificaban a los peores. Y el Señor se tenía que cumplir la profecía de Isaías, que tenía que ser contado entre los inicuos. Isaías 53:12. Mire, crucificado en medio de 2 ladrones. En medio de 2 ladrones. Pero ¿qué era lo que el Señor estaba haciendo? Cargando el pecado de toda la humanidad. Ahora, algo que el Señor hizo, hermano, y que tenemos que hacer nosotros antes de llegar a ese día, es perdonar. Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes.
El Señor dijo: yo no me puedo morir y tener algo en contra de alguien. Yo no me puedo morir y haber guardado todo ese odio que me dieron, todas esas palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Y nosotros tenemos que perdonar. Antes de ir a la cruz, el Señor dijo: yo tengo que perdonar. Antes de tu consumado tienes que perdonar, tienes que soltar. Ahora, dice la Biblia que fue levantado de los muertos. El Señor hizo muchas cosas. Hechos 13:29. Y habiendo cumplido las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Pero me interesa esa parte. Se cumplió todas las cosas que de él estaban escritas. Todo. Te tienes que bautizar, se fue a bautizar. Tienes que ser tentado, fue al desierto a ser tentado. Tienes que ser traicionado, fue traicionado. Tienes que ir a sanar a él, lo fue a sanar. Tienes que predicar el evangelio y lo fue a predicar. Todo. Hasta cuando llamó a la burrita, ¿verdad? Y se subió en ella y entró. Era una profecía que te tenía que cumplir. He aquí tu rey sobre un asna. Esa es la profecía. Se tenía que cumplir. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también se cumplió que Dios lo levantó de entre los muertos. Cristo no está muerto, hermano. Él está vivo. Él está vivo. Se cumplió la palabra. Dios lo levantó. Ay, hermano. Mire. Y antes de llegar al consumado dejó algo que es la Santa Cena. Dice la Biblia, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. La Pascua era comer hierbas amargas, comer cordero, comer carne. Esa era la Pascua. Y el Señor está celebrando la Pascua. No está celebrando la Santa Cena. Él está comiendo la Pascua. Pero esa fue la última vez que se comió la Pascua, o que se tenía que comer. Porque después le dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y luego en el verso siguiente dice: y tomó el pan. Él cumplió la Pascua y dijo: esta es la última vez, porque la última Pascua soy yo, el último cordero, el cordero soy yo. Pero ahora, a partir de ahora, ya no van a celebrar la Pascua, ahora van a celebrar la cena. Y tomó pan. Invito a los servidores. Y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio. Eso nunca se había hecho, fue la primera vez que se hizo. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Entonces el Señor les está enseñando y les dice: este pan es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto a partir de ahora en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Y les enseñó algo antes de llegar al consumado les enseñó la cena. Y le dice: este pan es mi cuerpo y esta copa es mi sangre. Todas las veces que comamos el pan y bebamos la copa, la muerte del Señor anunciamos. El Señor por su Espíritu habló
en la profecía y decía: hay sanidad en la mesa. Digo el Señor que hay sanidad en la mesa. Digo el Señor: yo soy el pan de vida. Y yo creo eso con todo mi corazón. A Jesús nadie le quitó la vida, Él la puso y Él la volvió a tomar. A Jesús no lo sorprendió el día de la muerte. Él sabía y caminaba en pos de ese consumado es. Cuando llegó a la cruz dijo: consumado es. Ya se terminó. El sacrificio del Señor hace 2000 años, más de 2000 años, sigue vigente hasta el día de hoy. Limpia al pecador, restaura al caído, liberta, hermano, al que está esclavo. Porque el Señor en la cruz dijo: consumado es. Ya está pagada la deuda. El precio de tu libertad lo pagó el Señor. Póngase de pie y extienda su mano aquí a los elementos. Vamos a bendecirlos. Padre, en el nombre de Jesús venimos a bendecir estas copas que representan tu sangre, este pan que representa tu cuerpo. Ese pan que descendió del cielo, que tú dijiste, Señor, que tú eres el pan que descendió del cielo. Que al comer este pan podamos recibir genética tuya, genética espiritual. Que estas copas que representan el nuevo pacto vengan a traer bendición. Así como el apóstol Pablo llamó a esta copa y la tituló la copa de bendición. Que hayan sanidades esta noche, que hayan milagros en nuestra vida, que haya